Ya estamos con Joana. Ella estaba embarazada de su primer bebé, Ciro. Todo marchaba bien, todos los controles daban que estaba todo perfecto. Hasta que de golpe algo se empezó a complicar. Su bebé muerto dentro de su panza. Ella rodeada de mujeres recién paridas, de regalos para recién nacidos, rodeada de alegría, cuando ella no sabía exactamente qué es lo que le estaba pasando. Tiene un nombre lo que padeció. Se llama violencia obstétrica y hay una demanda en curso. Joana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contanos vos, por favor, cómo es la historia, qué es lo que te tocó vivir. Bueno, yo tuve un embarazo perfecto de salud, atravesé por lo que puede atravesar cualquier mujer, mareos, vómitos. El 6 de octubre voy a un control de monitoreo donde me ponen los aparatos y no escuchaban el latido de Ciro y me mandan a hacerme una ecografía. Y la ecografista es la encargada de decirnos que Ciro no tenía más signos vitales. Estábamos solos, nunca tuvimos ningún tipo de acompañamiento. Germán, el papá de Ciro, en un acto de desesperación se largó a llorar y se tiró al piso. Atiné a levantarme de la camilla, a abrazarlo y quedamos los dos llorando en el piso. Y luego me hicieron subir a maternidad para esperar al obstetra que estaba atendiendo un parto. Esperamos en una sala de maternidad con todas mujeres en una situación completamente diferente a la mía, hasta que el obstetra salió y en ese momento no pudieron darme la explicación médica de por qué había pasado. Qué era lo que había pasado. Así que bueno, le pedimos si por favor podíamos salir afuera, a lo cual el médico respondió de que sí, que no había ningún problema. Entonces salimos de la institución los dos, solos también, en el contexto, ¿no?, con una panza muy grande de 33 semanas, donde llamamos al hermano de Germán, a Rodrigo, y a Euge, una amiga mía, para que empezara a venir gente a ayudarnos para poder pensar por nosotros. O sea que faltaba un mes aproximadamente para que Ciro naciera. Sí, yo tenía fecha probable de parto 24 de noviembre y esto ocurrió el 6 de octubre. Bueno, y a partir de esta situación empezamos a atravesar un camino el cual desconocíamos y con pequeñas luchas, digamos, adentro de la institución para que se respetara algunos pedidos que hacíamos. Por ejemplo, me querían inducir un parto natural y yo les explicaba que no estaba en condiciones ni físicas ni psicológicas de atravesarlo. Obviamente ellos me dieron las explicaciones médicas de por qué era conveniente hacerlo, pero bueno, yo no estaba en condiciones de poder afrontarlo. Así que Germán luchó durante un montón de horas, hablando con un montón de médicos, con un montón de personas para que me realizaran la cesárea. Decían que yo no era una urgencia. Entonces estuve en maternidad durante 9 horas, hasta las 12:30 de la noche, más o menos, que junto a Germán, con una amiga que es abogada, pudo hablar y lograr que la cesárea me la hagan en ese horario, porque me la iban a hacer al otro día recién. Así que logramos eso. Una vez que me realizaron la cesárea, pedí por favor que no me llevaran a maternidad. Me llevaron a maternidad igual. Digo, no, recién salía de la cesárea de tener a mi hijo muerto y estuve rodeada de llantos, de gente con flores, con regalos, nombres en las habitaciones, donde la habitación misma decía, señora mamá, si va al baño no deje a su hijo solo, señora mamá, debe amamantar a su hijo. Así que bueno, no logramos que me saquen de maternidad. En realidad lo logramos sí, pero un día antes de que nos dieran el alta. Y después viene todo un camino, digo, el cuerpo sigue, ¿no? Sigue su transcurso natural. No sabe que tu bebé estaba muerto. Mi bebé estaba muerto.
Así que bueno, me dieron pastillas para parar la lactancia, me vendaron, tenía mucha leche, entonces estaba en la habitación con mi hermana y mi hermana le explica a la enfermera de que tenía mucha leche y que no la podíamos parar. Y la enfermera me dijo, bueno, mamita, apretate las tetas. Y se fue. Y mi hermana salió de la habitación a pedirle por favor de que me expliquen cómo es que tenía que apretarme las tetas, ¿no? Para poder sacar la leche. La muerte de mi hijo, si bien la atravesé yo, la atravesamos un montón de mujeres. La muerte gestacional y perinatal, que es así como se llama, no solamente la sufrí yo, sino un montón de mujeres más. Y es una problemática totalmente callada, ocultada, silenciada. Y destratada. Y destratada. Digo, hoy en día no hay un protocolo de atención en la salud para que de alguna manera esto pueda estar legislado o apuntalado para saber cómo tratar, qué hacer. Ni las instituciones ni los profesionales están preparados y formados para contener a las mujeres que atravesamos por esta situación. ¿Cuántos días estuviste internada? No recuerdo exactamente, pero creo que fue de un lunes a un jueves. 3-4 días. Sí. En esos 3-4 días, ¿alguna médica, alguna enfermera, alguien sí se puso en tu lugar? ¿Alguien sí te agarró la mano, se conmovió por lo que te estaba pasando, te trató de brindar ayuda psicológica? Que yo recuerde ahora, no. Sí tuvimos atención psicológica después de 72 horas que pasó lo de Ciro. Y vino primero una psicóloga con la cual hablé y al otro día vino un psicólogo, o sea que tuve que volver a explicarle todo de nuevo Otra vez. al psicólogo por lo que había pasado, porque no me vino a atender la misma persona, digamos. Sí me preguntaron si le queríamos realizar la autopsia a Ciro para saber qué era lo que había pasado. Le dijimos de que sí. ¿Qué determinó? La autopsia determinó que tuve microinfartos en la placenta. Lo que no pueden decirme es el por qué sucedió. Y bueno, llegado el momento del alta, había que retirar a Ciro, ¿no? Y cuando Germán, el papá de Ciro, va a la morgue, a Ciro lo pusieron adentro de una caja azul de archivo, de oficina, que se puede encontrar en cualquier lugar. Para la medicina, Ciro pesando 2,3 kilos es un feto, No NN, no tienen ni nombre ni apellido. Digo, no se registran las muertes. ¿No tampoco. tiene partida de función? La partida de función está a mi nombre. Yo, es Vos muy... das fe que tu hijo Claro, la diferencia es que si hubiera nacido vivo y moría luego, es una cosa, pero al nacer muerto, no nació. Son fetos Claro, NN, exacto. tal cual. Y el certificado de función va al nombre de la madre. Entonces, la verdad es que en ese momento no teníamos plata para retirar a Ciro dignamente con una cochería. En ese momento no la teníamos. Entonces nos daban la opción de llevarnos a Ciro en esa caja o dejarlo en el hospital. Perdón, discúlpame, Joana, ¿te dieron la opción de llevarte a tu hijo muerto en una caja de archivos? Sí, y no solamente a mí, hay un montón de mujeres. ¿Llevarlo como a dónde? ¿Hacer que así, en una caja? A que te la arregles como puedas. ¿Y te lo dicen así? Es que ¿Sin no tapujos? es que sí, porque no hay, No está insisto, no hay reglamentado, nada no está muy claro. legislado, no hay nada pautado, Claro, no hay pero hay nada. algo Bueno, que de se hecho llama sí humanidad. podrían llevárselo, en términos técnicos o legales por lo menos, sí podrían llevárselo por la misma razón que esgrimieron antes, y te esgrimo ahora. Al haber nacido muerto, no es alguien que murió, por lo tanto, Es algo que alguien no que lleva nació. los mismos pasos legales que retirar un cadáver Claro. de alguien que efectivamente tuvo Claro. vida. Por eso se le ofrecen, mirá, obviamente
sin manejar bien la situación, con un desconocimiento total de lo que puede estar viviendo la otra persona, le dice, mira, si querés te lo podés llevar, o sea, está en condiciones legales de llevártelo, pero ¿a dónde? ¿A hacer qué? Como decís vos, ¿cómo? ¿Para qué? Eso no se lo pregunta, ¿no? Digo, y yo tuve suerte, porque sí, lo queremos llamar de alguna manera, porque a mí me lo dieron adentro de una caja. Yo estoy en contacto con un montón de mujeres que... No, después entre compañeros y compañeras, entre amigos, familiares, juntamos la plata y retiramos a Ciro dignamente con una cochería. Elegí cremarlo porque sabía que si no Ciro iba a una tumba de NN. Entonces con el papá de Germán, con el papá de Ciro, Germán, decidimos cremarlo. ¿Qué edad tenés, Joana? Yo 35. Y era un embarazo absolutamente buscado, deseado. Sí, estamos en pareja, bien. Y vino Ciro. Sí, no. Es mi primer hijo y el segundo de Germán, porque Germán ya tiene una nena, Juana. Así que pudimos retirar a Ciro con la cochería, y esto, lo que te decía antes, yo en algún punto tuve suerte. Hay un montón de mamás que le entregaron a sus hijos o hijas en bolsas, en cajas de jeringa, en frascos, en cualquier otro objeto. Y la verdad es que... Descubriste un mundo a partir de tu experiencia personal. Sí, no sabía. De hecho... O sea, una vez que hiciste esto público, supongo que en redes sociales entró a aparecer un montón de gente... Me di cuenta que no estaba sola. Que me di había cuenta que no era la atravesado por lo única. Y me di cuenta que era una problemática totalmente minimizada. Y es interesante lo que decís, porque solo cuando lo compartís decís, me di cuenta que no estaba sola. Sin embargo, lo único que hicieron es dejarte sola, sin parar. Sí. Dejarte desamparada frente al dolor terrible de ir a controlarte por un embarazo que estaba perfecto. Cualquier mujer que está ya en el último mes de su embarazo se hace controles, ya tenía un nombre, seguramente ya habían comprado un montón de cosas porque sabían que venía un bebé en camino. Sí, ya había pasado además todas las supuestas crisis que puede tener un embarazo, ¿no? O sea, llegás al mes 8, es raro que pase algo, muy raro. Sin embargo, sí es raro, pero sin embargo... Es frecuente. Nos pasa a un montón de mujeres, sí. Y está, como decís, destratado, y insisto con esto, está totalmente oculto y minimizado. Viste, acá no pasó nada, anda a tu casa, sos joven, vas a tener otro. Claro, como si esta cosa como si, claro, se como reciclara, si el dolor se recicla. Fuese reemplazable, ¿viste? Pero yo no lo tomo desde el lugar, desde la maldad de algo, sino como que no hay concientización en la sociedad. Creo que hasta a familiares, incluso a Germán, al papá de Ciro, se le hacía difícil contenerme, no sabía qué decirme. Y vos estás en esa disyuntiva que no sabés si sos madre, si no lo sos, si fuiste, si no lo fuiste. Te querés autoconvencer de lo que te dicen, y ese autoconvencimiento te dura 5 segundos, porque en realidad pasó de todo. Porque estás viviendo una pesadilla. Entonces, bueno, digamos, el objetivo, y cuando yo pude descubrir que no era la única, pude descubrir que nadie hablaba, digo, bueno, empecé a hacer un recorrido de denuncias, me comuniqué con el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación en el año 2014, realicé la denuncia a la CONSAVIG, el Defensor del Pueblo de la Nación dictó resolución en diciembre del 2015, obtuvimos esa resolución, iniciamos una demanda por daños y perjuicios, porque la violencia obstétrica no está tipificada en el Código Penal como un delito. Entonces iniciamos daños y perjuicios, y la demanda está basada en violencia obstétrica. Está interesante para instalar el tema, tu caso, ¿no? Porque de hecho no se me había ocurrido, no lo había pensado. Aún en mi historia, habiendo perdido un embarazo, una pareja mía, pero en otra instancia, completamente diferente, pero nunca se me había ocurrido que pudiera existir un protocolo, o en todo caso que no existiera ese protocolo. Uno suponía que existía ya un camino a seguir, una manera de, y evidentemente nos encontramos con que no. Y está bueno, digamos, hacerlo público,
para que empiecen a trabajar en ese sentido. Que todo este dolor no haya sido en vano, ni el tuyo ni el de muchas madres y padres, ¿no? Sí, y está bueno por algo que yo he hablado muchas veces con los médicos en distintas situaciones, que los médicos tienen que tener, y lo digo en general y con conocimiento de causa, un entrenamiento sobre cómo contener a los pacientes, porque no es solamente escupir una información, es contener a aquel al que le estás brindando algo tan doloroso como saber que se fue a hacer un control, que su hijo no late más, que su hijo está muerto, toda la serie de cosas que se escupen. Bueno, vas a tener que parir, porque claro, médicamente por ahí era recomendable porque te ibas a recuperar más rápido, porque etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero ¿saben qué? De todos esos médicos, ¿quiénes verdaderamente estaban preparados emocionalmente para transmitir esa información? No los defiendo, pero ellos conviven con una cantidad de situaciones que naturalizan. Y por supuesto que para uno totalmente. Es una bomba. No es que los defienda, pero a mí alguien alguna vez me ha dicho que podía tener una enfermedad muy grave y me lo dijo como si nada. Después no la tuve, pero estuve 15 días caminando por las paredes. Y no lo hace seguramente con mala intención, sino porque es parte de su propia vorágine, como a nosotros nos pasa a veces que recibimos un invitado y estamos al aire y no lo miramos y lo hacemos así porque estamos haciendo otra cosa mientras se sienta para poder hacer la entrevista. Solo que acá hay una cuestión humana mucho más profunda que hay que tratar, ¿no? Y hay una responsabilidad. Por eso yo te preguntaba, ¿qué hizo? ¿Cómo se comportó tu médica o tu médico, tu obstetra? No, mi obstetra, cuando se enteró, me vino a ver una vez y se fue, porque se iba de vacaciones. Germán, el papá de Ciro, lo hizo volver a las 12:30 de la noche. No se fue. Quedé con los obstetras de guardia. No. ¿No te contuvo? No. ¿No se puso en tu lugar? No. ¿Alguien puede dimensionar el dolor que significa para un papá y una mamá ir a hacerse un control de rutina? Porque es lo que tenés que hacer. Como vos te haces una radiografía, otro se hace un control odontológico, ella se fue a hacer un monitoreo fetal, estaba todo bien. Y de repente alguien le escupe, porque es así, tu bebé no late más. Sí, la ecografista fue no puede, la encargada de... No puede informarlo así. De decirlo. Está mal. Está mal. Sí, en realidad yo creo que es un debate que hacemos con mis compañeros y mis compañeras. Creemos que están naturalizados. Procesos totalmente violentos. Para mí es eso. Hacia las mujeres. Ya sea la muerte gestacional, que es antes de la semana 20, y la muerte perinatal. Eso es algo que hablamos mucho. Lo puedo ampliar a más, porque la verdad es que en los últimos años he estado mucho tiempo adentro de los centros de salud, no por mí. Y no veo que haya mala voluntad ni compromiso, sino que, insisto, se naturalizan algunas situaciones, olvidando que el otro es un ser humano, digamos. Él está haciendo su trabajo y de repente, tal vez hasta psicológicamente, para soportar el trabajo que hace, termina haciéndolo de determinada manera. Pero se va perdiendo humanidad, claramente. En la cantidad, que es lo que ha pasado con la industrialización de la medicina, en la cantidad se pierde la humanidad. Porque también es un negocio, las cosas como son. No hay que ponerse colorado al decirlo. En Argentina se practican más cesáreas de las que deben practicarse, y lo dice la Organización Mundial de la Salud. 40% más de cesáreas se practican en Argentina. Y eso es porque es más rentable hacer una cesárea que no hacerla, digamos, cobrarle a una obra social una cesárea. Sí, y como todo está automatizado y vos pasas a ser un número y no sos una persona, entonces es lo mismo, porque total, ellos lo que tienen que hacer es rápidamente liberar esa habitación y meter en ese lugar a otra persona y así, y todo sigue su curso. Pero hay un proceso que va por dentro, hay un dolor que es muy profundo. Sí, yo, como dije antes, creo que las instituciones y los profesionales no están preparados. Y ya te digo, es una cuestión para mí también de naturalizar procesos violentos sobre las mujeres. En general. Ya sea, vos perdés un embarazo de 3 semanas, te dicen, bueno, querés desechar naturalmente, querés tomar pastillas, querés un legrado, y todo ese proceso que atraviesa la mujer es sin ninguna contención de ningún tipo. Te mandan a tu casa y vos atravesás
todo ese proceso, todos esos dolores de contracciones. A mí me pasaron dos cosas similares a las que estás contando vos. Y no lo atravesás ni acompañada por un profesional que acompañe o sea, lo que atraviesa el cuerpo ni lo que atraviesa tu cabeza. Entonces, digo, yo no los quiero culpar porque sé que me podrían haber tratado de otra manera, pero básicamente el objetivo de la lucha que emprendimos es poder modificar, o sea, transformar estos procesos a los cuales somos sometidas. Sí, ante lo inevitable, humanidad, digamos. Claro. Ante lo inevitable, empatía por lo que está bien. A ver, si esa que te dijo, bueno, mami, apretate las tetas porque están llenas de leche que se vacíen, perfecto. Esa mujer, ¿cómo va a decir una cosa así? Es que lo debe repetir sistemáticamente cuando el hijo no está con la madre, vivo o muerto. O sea, si el nene por alguna razón no está en manos de su mamá o porque nació con un problema y tiene que estar en neonatología, qué sé yo, es la respuesta que tiene mecánica. Bueno, dale, y listo, punto. No lo piensa. Si lo piensa, no lo hace. Las cosas como son. Esperemos que si lo piensa no lo hace. Cuando estás después de una operación y decís, me duele, ahora vengo, te dice y tarda 10 minutos, vos le dijiste que te duele. Bueno, es parte del asunto, Totalmente. Claro, y no vamos a generalizar, pero yo estoy segura, Joana, vos te debes haber llegado un montón de empatías, ¿no? De mensajes que te deben haber llegado, pero estoy segura que hay un montón de mujeres que por ahí no pasaron por algo tan cruento como lo que pasaste vos. Pero cuando vos vas a parir, solamente a vos te dicen que te van a pasar cosas muy lindas, porque vas a tener un hijo, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí. Cuando hay una cosa que se complica y nadie te lo transmite bien, se te llena el alma de preguntas y no sabes para dónde salir corriendo y nadie te puede contener. Y hay una desinformación porque total sos una cosa. De hecho, adentro, por ejemplo, algo muy chiquito y muy mínimo. Adentro de las habitaciones de maternidad de cualquier clínica, ya sea pública o privada, no tenés dónde denunciar violencia obstétrica. O sea, ya ni siquiera estás informada. Digo, que si estás atravesando por una situación de violencia, poder, tener acceso a poder denunciar. ¿Qué tenés que hacer? ¿El escribir el libro de quejas del sanatorio? No tenés manera. Entonces, por eso, con mis compañeras y mis compañeros, el fin de semana anterior, hicimos un mural en la puerta de una salita en Villa Caraza, y con un mensaje muy, muy claro, que era la violencia obstétrica y que tenías derechos, o sea, que podías denunciar. Una forma de empoderar a las mujeres para que sepan que hay leyes que nos avalan. Está la ley de parto humanizado, está la ley de violencia obstétrica, está la ley del derecho al paciente. Si yo hubiese estado informada de un montón de cuestiones, creo que hubiese tomado también otro tipo de decisiones. Sabés que tenés un juicio difícil igual. Sí, es un juicio ya muy lo sé. difícil el que tenés enfrente. Ya lo sé. Si es difícil de probar la mala praxis, imagínate la violencia obstétrica. Claro. ¿no? Pero me parece que lo interesante es exponer el tema para que empiece a haber protocolos más claros de actuación. Sí, de hecho, si logramos tener un fallo favorable, vamos a ser el primero a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Por eso te digo, mirá, si es Entonces, difícil, la idea es poder, transformar los procesos inhumanos y violentos a los cuales somos sometidas. Joana, ¿con qué está equiparada la violencia obstétrica? Equiparada. ¿Con qué otro delito, con qué otra violencia está equiparada la violencia obstétrica? Mira, porque es una violencia específica, por eso te lo pregunto. Sí, mira, es difícil de describir como tal, porque no está tipificada. No, nosotros creemos que la violencia obstétrica también es violencia de género. Y decimos de género porque el apretate las tetas, como te dije antes, yo lo recibí de una mujer. No de un hombre, ¿no? Sí, después recibí violencia de parte de los médicos, entonces creo que es una de las caras de violencia contra las mujeres, que pueden, de violencias que pueden ejercer sobre nosotras. ¿Podés decir el lugar a donde sucedió todo esto o no estás autorizada a decirlo? No podemos porque hay mucha nombrarlo. gente que está preguntando por eso. Sí, lo que pasa es que no podemos nombrarlo. Se te puede venir un juicio en contra. Porque
Vanina, la abogada que lleva adelante el juicio de Ciro, me explicó que no los nombremos porque no tenemos un fallo. Entonces, al no tener un fallo, no vamos a nombrar a las instituciones Está hasta bien. que no lo tengamos. Está bien, ¿no? Porque hay muchas mujeres que Preguntan, están sí. preguntando Preguntan. insistentemente Sí, porque en el Twitter, están muy prendidas con lo que vos estás contando, porque hay muchas a las que lamentablemente les pasaron historias ¿La similares. institución es una maternidad o no? Solamente eso, decinos. No es una maternidad porque, específica, claro, tiene maternidad. Los que son, o las que son maternidad, obviamente tienen otros protocolos porque se dedican casi exclusivamente a eso, más allá de que puedan fallar. Pero generalmente se dan en esas instituciones. De hecho, vos mencionabas, y hay todo un movimiento para la no institucionalización de los partos, ¿no? O por lo menos no de la forma en la que se hacen habitualmente, donde justamente lo que termina padeciendo, porque termina siendo un padecimiento, la madre, el padre, la familia, es un comportamiento mecánico e institucionalizado, más vinculado a la salud que al nacimiento de un hijo, ¿no? A la llegada de un hijo. En este caso, si se produce una desgracia, bueno, ni me quiero imaginar cómo son los protocolos, más allá de lo que nos contaste, ¿no? Esto le pasa a mucha gente. Está bueno. Lamento mucho que te haya pasado, pero está bueno que lo expongas, me parece. Detrás de esto va a aparecer mucha tela para cortar. Básicamente cuando iniciamos todo con Germán, el objetivo era primero reivindicar el nombre de Ciro, porque Ciro tiene un nombre y un apellido. Devolverle la dignidad que le sacaron a mi hijo al metérmelo dentro de una caja. Creo que violaron sus derechos como humano y su dignidad. Y después lograr la transformación para que ninguna mujer ni ninguna familia más, si bien nosotros la muerte no la podemos evitar porque es algo que no está a nuestro alcance, pero sí podemos transformar la forma de atención. Digo, para después poder tener un duelo más sano, para después poder cerrar ciclos. A mí me llevó mucho tiempo. Yo no comía, por ejemplo. O sea, yo estuve sin comer durante un montón de días, hasta que una compañera vecina me subió una torta después de creo que casi 3 días, que me acuerdo le puso un corazón violeta. Digo, y me hizo comer. Salir de nuevo a la vida, a tu trabajo, sin panza, sin hijos, que te pregunten, que sin querer claramente te minimicen la pérdida, con frases como te dije antes, sos joven, vas a tener otro, bueno, menos mal es que sabio, fue. la naturaleza es sabia. Claro. Esa es una frase común, ¿eh? Menos Sos mal joven, que- vas a tener otro, es una frase común, recontra común en la pérdida. Bueno, te digo, insisto, nosotros tuvimos una situación similar, por supuesto que no a los 8 meses, que es una situación completamente diferente, porque está dentro de las posibilidades y uno lo sabe. Ahora cuando vos ya tenés la ilusión, cuando vos ya tenés la panza, cuando vos ya tenés el Moisés, cuando vos tenés la camisetita de Racing, como veíamos Sí, recién. el ahí padre se es te hincha viene- del porvenir, me va a Claro. matar. Pero ahí se te viene el mundo abajo. Ahí se te viene el mundo abajo. Ahí necesitas otra contención, claramente. Sí, sí, la necesitas. Y necesitas también que el alrededor entienda y pueda comprender que perdiste un hijo. Que Y en realidad no- es un proceso mucho más profundo. sí, porque yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y la culpa, ¿viste? Lo primero que te sale es culparte. Por ejemplo, ¿con qué? Y de que, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Qué clase de madre sos? Que no te diste cuenta que algo le estaba pasando a tu hijo. ¿Cómo no lo pudiste evitar? Si hubiese hecho esto, si yo hasta me culpé por, no sé, por haber comido un yogur y no haberme fijado la fecha de vencimiento, o sea, Sí, no tiene nada que ver. pero hasta que vos vas, insisto, comprendiendo de que son procesos que están naturalizados, minimizados, callados, ocultos. Es ahí cuando vos vas diciendo, Y lo que es peor es que a veces ni siquiera están identificados esos procesos. claro,
Porque esa persona, esa puericultora o enfermera que te dijo eso, te lo dijo como decía Guille recién, porque está acostumbrada a repetir eso para las que se les cargan las tetas con leche. No pudo dimensionar, Claro. no pudo distinguir Que además que vos eras una paciente distinta a las las demás. cosas como son y sin generalizar. Porque no quiero generalizar y no quiero cargar las tintas porque sé que hay mucha gente que mira también en los hospitales y que labura con mucho compromiso en los sanatorios y lo hace con mucho cariño Sí, y con mucho sí. afecto. Sí. Pero hay respuestas que son mecánicas y muchas veces las madres, entre comillas, son las pesadas en la maternidad. Claro. Entonces hay respuestas mecánicas a eso. A la inexperiencia hay respuestas mecánicas. Acá me parece que lo que no se tuvo en cuenta es que su bebé no es que no estaba con ella porque estaba en neonatología. No estaba con ella porque no iba a estar más con ella. Me parece que no lo evaluó, no lo tuvo en cuenta, no lo No lo consideró. diferenció. Dio la respuesta que da siempre. Lo que pasa Por es que ahí hay que no lo empezar a sabía distinguir. también, Por pero eso, bueno, por eso hay que alguien empezar le- a distinguir, por eso puede haber un protocolo, por eso puede haber una sala especial que no sea donde están todos recibiendo las flores, por eso ya se podría encarar de otra manera. Porque Claro. ahí se presta la confusión. Si vos estás donde están todos con sus bebés, probablemente haya creído que no había mayores problemas. Pero además es algo que se reproduce muchísimo en distintos centros de salud. Digo, mucha gente está pendiente que dé el lugar, pero vos ponete a pensar como paciente, no vayamos a una situación extrema, como paciente, ¿nunca te sentiste violentado? ¿Nunca te sentiste destratado? ¿Nunca sentiste que tenías una urgencia y no le estaban dando importancia? Te pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el Sí, tiempo, te pasa sí. todo el Y, tiempo. y esta es una violencia específica, porque es una violencia, como bien dice Joana, contra la mujer. Claro, ustedes por ahí piensan que la violencia contra la mujer es solamente esa que termina en la tapa de los diarios porque tiene el ojo morado, porque la Ajá. mujer aparece muerta. Bueno, no. No. Esta forma parte del mismo sistema Sí. y nos atraviesa culturalmente. También. Por eso el cambio es verdaderamente profundo y es interesante que cada uno se ponga a pensar todo lo que supone para Joana, para el marido de Joana, para los abuelos de Ciro, para los tíos de Ciro, para todos aquellos que estaban a un mes de llevarle flores, de llevarle el babero, de llevarle el regalito y de repente todos tienen que absorber solos, de buenas a primeras, la peor noticia que puedes recibir en tu vida y de la peor forma. Sí, con respecto a que quieren saber la institución, dónde fue, como hablábamos antes, esto no está enmarcado ni legislado, se maneja como se manejó el tema de Ciro, se maneja en cualquier otra institución, ya sea pública o privada. Totalmente. Y depende también del sentido común de los médicos, Tal cual. de la institución, el lugar o con los recursos que compromiso. cuente, del compromiso, del profesional que te toque, si logra generar una empatía con vos o no. Y de cómo se les ocurra tratarte en ese momento. ¿Y qué recursos tienen para tratarte? Pero Sí. recursos propios, emocionales, de esos recursos hablo. Sí, y también los recursos que tenemos nosotras, ¿no? Porque, digo, yo tuve la suerte de estar acompañada por un montón de personas que me ayudaron. Como dije antes, pudimos juntar la plata y retirar a Ciro dignamente, ¿no? Pero hay un montón de otras mujeres que no cuentan con esos recursos, que no cuentan ni estando acompañadas, ni económicamente, ni saben defenderse. Entonces, es un tema muy complejo, muy profundo, como dijiste, y nosotros lo hablamos todo el tiempo, creemos que el cambio es cultural. Hablo con mujeres que pasaron por esto hace 30 años y se manejaron igual. Entonces esto viene pasando, no de ahora, viene pasando desde siempre. Pero ya te digo, como la problemática es, bueno, listo, cállate, anda a tu casa, acá no pasó nada. Y hasta también en un punto vos crees que por ahí estás equivocada o intentás convencerte de que está bien, acá no pasó nada. Y yo creía que había pasado de todo y la verdad es que no me gustaría que nadie más atraviese por esto. Como te dije antes, no podemos evitar la muerte, pero sí podemos hacer que las mujeres no sean más violentadas de esta manera y que puedan tener duelos más sanos y poder continuar con su vida más rápidamente, más sanamente y más tranquilas también.
Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido y Gracias. compartir tu historia y ayudar seguramente a muchas mujeres que atraviesan por esto o atravesaron por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Después de la pausa, vamos a involucrarnos en la investigación del crimen de Anaí.